Muy buenas noches, chicos. Somos de parte de la ONG Investiga Perú y en esta oportunidad, por parte de la Comisión de Educación Integral, vamos a dar la charla de la educación sexual, acompañado por nuestro ponente del día de hoy, Cleider Miguel Livias Moya. Principalmente, él es obstetra en formación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece a la Facultad de Medicina de San Fernando, CEO y director del Instituto Aura Natal. Bien, ahora sí le voy a pasar a Cleider, hermano. Muy buenas noches, chicas, chicos. Primero que nada, un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación de parte de Investiga Perú. Si bien en lo que es en tema de educación sexual es un poco, quizás lo podemos tener como tabú o incluso que no es muy tocado a nivel general, incluso puede haber ciertos sesgos durante el proceso, de los cuales podemos decir entre ellos algunos mitos, lo que el otro que son verdades. Entonces, el día de hoy va a ser una dinámica, al menos considero que incluso podríamos decir de cierta manera, solicito también su participación de manera de retroalimentación, ya que el material que he traído el día de hoy es muy rico en información, en la cual le va a ayudar y después, posteriormente, le voy a compartir las diapositivas para que se les pueda hacer entrega. Muy bien, ante todo ello, agradezco su asistencia el día de hoy, pese a que estamos ya a altas horas de la noche. Entonces, de esta manera, vamos a iniciar, vamos a empezar a compartir. Por favor, acá estás. Me avisas en caso no se vea. Sí, Sally. Sí, sí se puede ver. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, a ver. Ya. Muy bien. Bueno, educación sexual integral prácticamente un poco si vemos destripando, viendo de esta manera un poco biológico. Educación claramente nos da a entender lo que vamos a o va a ser parte de nuestra formación. E incluso cuando de esto hablamos no solo es un día a día, sino eso también involucra ya sea conocimientos teóricos e incluso prácticos. Cuando ya ahora lo especializamos al tema de sexualidad, también es complejo decirlo porque no todo es poniendo como ese contexto. Cuando hablemos de acto sexual o incluso relaciones sexuales, no todo eso lo vincula a decir con coito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de relaciones sexuales, incluso es lo mismo decir que son las mismas interacciones entre ambos sexos, lo que podemos hablar, ¿no? Ya sea un sexo masculino o femenino, si lo vemos desde una vista general, claramente. Entonces, integral, ¿por qué? Entonces, integral porque ya no solo te voy a desmenuzar en un solo bloquecito, sino para poder que me puedas comprender respecto a todo este tema, necesito asociar con todos los componentes que influyen y componen para poder ver cómo lo vamos a entablar, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos incluso métodos anticonceptivos o incluso las interacciones con la pareja, el trabajo no solo es de uno, es de dos personas. Entonces, poco a poco vamos a verlo de ese detalle y vamos a seguir avanzando. Muy bien, eh, vamos ya. Bueno, previamente ya se me ha presentado, aunque aquí un poquito más muestra de lo que trabajo, lo que me dedico e incluso de una que otras actividades, incluso por ahí puse, ¿no? Una publicación de un libro que había realizado últimamente. Muy bien, ahora, este va a ser nuestro índice, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta, vamos a guiarnos en base a ello, un poco la introducción. En la introducción, si bien vamos a hablar un poco de los conceptos generales, también vamos a hablar incluso para poder tocar respecto a métodos anticonceptivos, primero que nada es conocerse a uno mismo. Y eso es parte del autoconcepto, lo sé, pero aparte, es adicional es mencionar conocer tu propio organismo, ya sea en estructura como en su función, como corresponde. Entonces, de esa manera va a ser importante, ya que no, el hecho no es solo es conocerte a ti, ¿no?
sino cómo conozco lo que va a ser mi pareja, ¿no? Porque de esta manera voy a comprender todas esas manifestaciones en ese sentido fisiológicas, las cuales son normales, ¿no? Acá lo único peculiar o incluso anormal es cuando ya viene con una serie de características, ¿no? En las cuales ya sea su intensidad, o sea, prácticamente podemos decir de manera leve, incluso a lo más grave. Esto sumado, si eso es por multiplicado por hora, ¿no? Si es a, a poco o incluso se extiende, ¿no? Ya sea no solo un día, son varios días, incluso semanas. Entonces son como eh, es una alarma, ¿no? Que uno tiene que tener sí o sí, ¿no? Entonces, y también incluso podemos decir la gravedad, e incluso si es que este daño ya repercute en la vida de una persona u otra respecto al término de normalidad. Muy bien. Ahora, parte de introducción. Muy bien, lo tenemos aquí. Pero primero que nada, antes de iniciar, aunque ya un poquito ya le he tocado, quisiera saber cómo sentimos el día de hoy. Tenemos una serie de dibujitos aquí. Quisiera que me nombren ya sea dos o tres, los cuales se considera que están más atinados en estos momentos, ¿no? Lo cual va a ser parte, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión del día de hoy? A ver, quisiera ver en sus comentarios. Sí, tenemos 11 personas, incluido y yo. Ujú. Muy bien. Ok. Tenemos acá nuestra primera opinión. 15, la 7 y la 3. Ah, a ver. ¿Alguno más? ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? Ah, era una carita. Ah, ya. Ah, ok. La 16. Ah, también, también. Vamos. La 14 y la 4. Mm, A ver, vamos a ayudarles el día de hoy. Vamos a ver. Vamos. Uno más y continuamos. ¿Les parece? A ver, un comentario más de otra persona diferente. La 13. Perfecto. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Jocelyn. Gracias, Grace. Gracias, Luis. Vamos a iniciar. Gracias. eh, ya que más o menos vamos conociéndonos y viendo cómo está su estado de ánimo el día de hoy. Primero que nada, dentro de este bloque de introducción es necesario tocar este tema, que es sistema reproductor masculino. No vamos a detallar como tal, pero es necesario más que todo por un reconocimiento estructural, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a tener que en cuenta que en la parte masculina podemos ver al nivel biológico una serie de estructuras tal cuales que conocemos de manera quizás airada o incluso por conocimiento propio, la presencia ya sea de los testículos, el epidídimo, conductos deferentes, incluso algunas glándulas que pueden estar vinculadas no solo por un acto reproductivo, ¿no? Sino como un acto natural en la cual pueda mantenerse, ¿no? Dentro de su integridad, la próstata e incluso el órgano copulador. ¿Y, y por qué es importante? O sea, que, entre comillas, cómo se relaciona con el organismo y su importancia fisiológica, ¿no? Más allá de la reproductiva, la cual conocemos. Algunos datitos que hemos mencionado, incluso podemos decir tal cual como genitales externos e internos. Externos, prácticamente podemos dar a entender lo que es visible, ¿no? Y la parte interna, lo que no. Entonces, de esta manera, ¿cómo va a ir influido cada uno de estos puntos, ¿no? Si hablamos de la próstata, primero que nada, ¿qué es la próstata? ¿Dónde lo ubicamos? Entonces, ¿qué rol cumple? Es algo por este estilo, ¿no? Incluso, ¿dónde lo vamos a ubicar según nuestro organismo? Quizás, mucho está quizás al fondo o muy abajo, quizás está entremetido. No sabemos incluso cómo localizarlo como tal, ¿no? O incluso respecto a los testículos, prácticamente, cuando ¿dónde se forman los espermatozoides y qué rol cumplen, ¿no? Entonces,
¿O a partir desde qué momento se inician a formar? ¿Ya estaban antes? ¿Se formó después? Un poco de esos dilemas pueda que estén en las dudas, que las cuales si hay algunas preguntas durante el proceso, es importante que lo puedan hacer. Si bien pueden preguntarlo, o sea, levantando la manito, creo que acá sí se puede, puede activar su audio, o también pueden a través de los mismos comentarios, que los cuales vamos a procurar estar pendientes también para poder responder cada uno de ellos de manera oportuna. Muy bien, si bien esto es parte clave, pero también es necesario mencionar lo que es en esencia, ¿no? Lo cual es, si a nivel de reproducción general, cómo eso se relaciona. Espermatozoides, podemos hacer como una analogía, lo vamos a ubicar en los testículos. Se forman es en los túbulos seminíferos, pero esto también tiene un proceso gradual de formación. Especialmente, esto inicia a partir de la espermarquía, o sea, en la pubertad, ¿no? La cual es previamente, ya cuando ha sido neonato o bebé, eh, había como un desarrollo previo, o sea, pero es solo es un estancado, pero esto a través de la matriz, podemos decirlo así de esta manera, es la espermatogonia, que posteriormente, gradualmente van a ir madurando y va a formarse cada uno de ellos a través de las meiosis, ¿no? A nivel genético un poquito lo podemos, o incluso de biología celular, podemos un poco más desmenuzarlo y es una etapa que va a ir como parte de este desarrollo. Muy bien. Entonces, si bien pasa por espermatocitos primarios, secundarios, y de ahí viene un proceso de diferenciación. Ahora, te traigo aquí todo lo que es una lámina histológica, a la cual vemos cada una de estas estructuras dentro de este túbulo seminífero, y cómo, al menos, aunque quizás se pueda notar un poco borroso, creo que eh, un poco que esta imagen no nos ayuda con claridad, pero es lo que tenemos de manera más completa. Los espermátides, o lo que posteriormente van a ir madurando a través del caminito que van a subir al epidídimo, va a llegar al conducto deferente, y después asociados a la vesícula seminal, después y su posterior liberación a través del semen. Entonces, todo este recorrido va a ser parte de, ¿no? Como le decía en un principio, las espermatogonias lo podemos ubicar incluso a la periferia de este túbulo seminífero. Y como de manera escalonada empieza su proceso de maduración. ¿Y quién viene acá como un soporte o un apoyo para esto o su protección? Encontramos a la célula de Sertoli. No vamos a definirlos el día de hoy como tal, pero es importante mencionarlo, ¿no? Dentro de toda esa estructura. Muy bien. Ahora, si bien tiene una función dentro de esto reproductiva, la cual es a través de la fecundación, claramente entre el mismo encuentro del acto sexual o el coito. Posteriormente, estos se van a encontrar generalmente en el tercio anterior de la trompa de falopio e incluso cerca del infundíbulo de la misma trompa. Conocemos a los gametos, ya sea masculino o femenino, ya sea espermatozoide y otro el óvulo, las cuales podemos ver de manera un poco más detallada cada una de estas partes, ¿no? Ahora, como tipo pregunta, ¿cuál de los dos progenitores es quien define el sexo del bebé? O sea, ¿quién, no? ¿Quién da ese plus, no? Que puedas desarrollar ya sea un sexo femenino o masculino. Lo que es en tema de género, posteriormente vamos a tocarlo, pero respecto al nivel biológico, es en este punto. A ver, el hombre, tenemos acá opinión de Jairo. ¿Quién da más, quién da menos? Es como decir, el hombre, ya, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, un poquito preguntándonos por ahí. ¿Puedo participar? Sí, adelante. Pues principalmente porque las mujeres tienen el XX y los varones tienen la posibilidad de compartir un cromosoma X o un bien Y. Entonces, el que lo define sería el varón. Perfecto.
Muchas gracias. Y es cierto, acá está, es el padre, entonces es el varón. Bien, ahorita nuestro compañero nos ha descrito lo que es importante en ese sentido debido al nivel cromosómico, ¿no? La mujer se caracteriza por ser XX, entonces para el momento de la fecundación, incluso el óvulo que va a ser liberado, todos van a ser del tipo X. En cambio para ser preciso, del varón, acá los espermatozoides va a haber los X y Y, los óvulos de tipo XX. Entonces, de esta manera, si bien un esperma puede ir un gen predominante de tipo X, pero va a ir, bien hay otro gen, ¿no? En otro espermatozoide del tipo Y. Ahora, conocemos el recorrido, incluso se menciona que es una competencia para llegar hasta el óvulo. En parte sí, porque si bien después de cada acto, incluso en todo ese contenido seminal, hay millones de millones. Entonces, eh, ¿por qué solo llegan pocos? Bueno, a través de este camino hay una serie de barreras, hay serie de límites, incluso podemos decir, ¿no? Los que un poco que están un poco mal formados, incluso otros como digamos se cansa, hay barreras propias de la misma estructura uterina, incluso de la cervix, incluso la acidez, la composición u otros. Bueno, poco a poco va a ir amenorando este número de espermatozoides. Digamos, si hubo millones que se llegaron a ese espacio primario para llegar a parte de las trompas de Falopio. Quizás ya solo quedan 500 o menos. Entonces, ahora, llegan a la parte del óvulo, ok, pero ahí tampoco no es una competencia, también es una ayuda. ¿Por qué digo una ayuda? Si bien el óvulo está como tal, pero tiene una corona radiada. Es como una acidez que tiene recubierta y que poco a poco el mismo también, el esperma, la cual va a querer buscar la manera de ingresar, ¿no? Entonces, si bien como uno de ellos ya debilitó una parte, pero de ahí falleció, porque digamos de esta manera, pero ya otro también llega y continúa, llega otro y continúa. Y uno de ellos, después de tantos intentos, incluso de sus anteriores, que colaboraron justo en ese preciso espacio, uno de ellos logrará, ¿no? Pero también no solo son los únicos que se dedican a ello, sino alrededor, de tal manera de que vemos por ese sentido. Ahora, como es un trabajo en conjunto, incluso no son los únicos que van a estar en el preciso espacio, sino durante todo el espacio que lo rodea. Entonces, hay también situaciones que ingresan dos espermatozoides, ¿no? O incluso más, ¿no? Pero ese ya son casos específicos, ¿no? Que dentro de los cuales ya es conocido, por ejemplo, cuando se comparte el mismo útero, aunque esto también tiene una diferencia muy clara, ya sea en mellizos y o gemelos, ¿no? El debido por qué, ese es se maneja de manera, una definición de manera autónoma. A ver, creo que tenemos un comentario aquí. Dicen que el óvulo es el que elige al espermatozoide. Ya, un poco de lo que estamos comentando justo es esto, ¿no? El óvulo no es tanto que lo eligiera, ¿no? Pero pongámoslo de esa manera. Si esta es nuestra esfera, aunque no hay una esfera, vamos a simular que tenemos una esferita aquí, eh, tiene capas, ¿no? Varias capas. Pero la primera capa, que es la corona radiada, generalmente tiene una determinada acidez, ¿no? Para poder ingresar, va a tener que, como se llama, pasar capa por capa, prácticamente, ¿no? Liberarse ese espacio, ¿no? En la cual es el espermatozoide es como, va a liberar como una sustancia tipo que va a neutralizar en ese punto y va a generar todo ese desarrollo. Pero igual, ¿no? De todas maneras, suele caer y llega otro y entonces uno de ellos, quien debilitó más, solo va a ingresar a la parte de su cabeza o lo que podemos llamar el acrosoma, ¿no? Y esta parte de lo que tiene su contenido genético es el que se va a fusionar con el óvulo. Y es parte de esa estrategia que se puede decir de esa manera que se logran cada uno de ellos.
Ya un tanto para no redundar en ese sentido, como continuando, llegó este proceso de fecundación, ok, bien, pero después, ¿cómo sabemos, no? Se va a determinar tal sexo o cual otro. Sucede un proceso de diferenciación, ¿no? Entonces, en las cuales, si bien en un principio son de una forma como la cual les ponemos en el punto 2, podemos decir de manera uniforme, a medida que va a través del desarrollo embrionario, eh, va delimitándose prácticamente. Y lo notamos acá en el punto 3. Y me preguntarían, ¿cómo sabemos cuál de esos dos sería para un masculino o un femenino? Bueno, acá el detalle es, a simple vista, el tipo de abertura se puede apreciar aquí, la cual va a desarrollar. Es por eso que podemos decir que son como órganos homólogos, ya que partieron de una misma estructura, pero después se formaron de distinta manera, ¿no? Las cuales incluso podemos decir en las funciones cumplen de manera similar, ¿no? Incluso los tipos de glándulas también, ¿no? Posteriormente, también, ahora, en caso del masculino, generalmente lo que estos serían los testículos es un equivalente a decir que fueron para los ovarios. Es por ello que un inicio suelen estar de manera interna, adentro, y que a medida, incluso cuando nace, hay algunas situaciones que aún están adentro, ¿no? Que no han descendido. Y ese es un tema incluso que se tiene que tratar a tiempo. Bien, por acá podemos apreciar un poco cómo es el parte del descenso a la bolsa escrotal, pero también es necesario mencionar de que si todo esto influye aquí, hay que ver de manera interna cómo está compuesta, ¿no? Muy bien, parte de femenino también es una de las varias estructuras que son importantes mencionar, es el mismo útero. Si bien acá más lo conocemos relacionado al nivel menstrual, más que al mismo proceso gestacional. Eh, es un tema las cuales, como se llama, sí o sí tiene que, al menos considero que todo varón tiene que conocer, aunque sea al revés y al derecho. ¿Por qué? Si bien no es tanto por anticoncepción, ¿ah? Entonces, no, esto refiere, ya que si conozco cómo es este ciclo que se maneja ya sea de manera mensual, porque aquí entre nos la mayoría, e incluso acá en el Perú, no son del tipo ciclo regular. Entonces, es como decir, de cierta manera, no es que se vaya a cumplir, ¿no? El fin de mes o el 25 o el 28, ¿no? De manera exacta y precisa y justo a la misma hora tal, ¿no? No, no se suele cumplir en la gran mayoría. Entonces, por lo tanto, ante esas situaciones, más vale estar prevenido, ¿no? Ya que si bien tiene estos, más que todo, un efecto hormonal, ahí es donde es notorio, ¿no? Incluso desde la otra persona, ¿no? Como hay cambios, incluso podemos decir, entre comillas, repentinos, entre comillas, porque uno mismo conoce cuando está dentro, eh, ya como tipo advertencias o alertas, ya va llegando tal, ¿no? A través de los mismos síntomas que refleja. En sistema reproductor femenino, también es necesario mencionar de que tenemos al ovario, ¿no? Que es una estructura la cual vamos a conocer por la parte de ovulación, ¿no? Recordemos de que menstruación es muy distinto, incluso en sus ciclos, a la ovulación. ¿Se relaciona? Sí, pero son muy distintos. Menstruación hablamos como un cambio en el endometrio, que es la capa interna, ¿no? Del útero, la cual es aquel que va a recibir en caso ya de una fecundación y se va a implantar allí, ¿no? Pero este cambio son de manera progresiva. Tienen a causas hormonales, sí, pero esto va a ser un proceso, ¿ok? En ovulación también sucede a través de un proceso de maduración, ¿no? En la cual es en qué momento va a ser liberada el óvulo que ya está madurado y para que llegue su camino, ¿no? Y como de cada mes, ¿no? Va a llegar ahí, nuevo encuentro y termina siendo expulsado
con todo lo que es este líquido, que es la sangre misma, arrojado a través del mismo endometrio, ¿no? El desprendimiento, para ser preciso. Muy bien, algunas de las estructuras que podemos conocer aquí son clave, incluso podemos decir, este óvulo o incluso este cigoto fecundado, bien puede implantarse a las paredes, pero también en el fondo, ¿no? E incluso, ¿no? Cuando hay sucesos de que eso se llega a implantar casi a la parte baja. Pero dirán, bueno, ¿cuál es el inconveniente allí, no? Si es que esto llega a ocupar, ¿no? Durante su proceso de formación gestacional, todo ese espacio, incluso podemos afirmar de que por dónde va a salir el bebé, ¿no? Entonces, incluso podemos decir de cierta manera que va a generar complicaciones posterior para el parto, ¿no? Si hablamos de tipo vaginal, obviamente, pero lo que si se bajo evaluación prácticamente, ahí se podría considerar así incluso una cesárea, ¿no? Las cuales, desde una visión de obstetricia, lo vemos de que procuremos todo, al menos de vía natural, ¿no? Si pasado estos controles que ha sido de manera sucesiva, vemos que no es posible o incluso o imposibilita o trae riesgos posteriores, bueno, se procede a tal procedimiento quirúrgico, ¿no? Si bien cuando vamos a reconocer todo lo que es a nivel interno, tenemos que tener en cuenta el útero es como nuestra matriz, ¿sí? La matriz, las cuales conlleva, y bien hay que no solo cuidar, sino también proteger. ¿Por qué? Si este es una fuente de todo, si vemos como posibilidad eh, generar una descendencia o incluso el cuidado mismo, entonces es parte importante. Si bien ese es un órgano muscular, o sea, la cual está dividido en tres capas, la parte incluso podemos mencionar la parte más interna, que es el endometrio, la parte media, que es el miometrio. Entonces, vamos a ver cada uno, incluso cuando va a llegar a la parte de la cervix, que es una de las estructuras generalmente donde es nuestro foco de atención cuando vamos a atendernos, ¿sí? Ya que uno de los que suele evidenciarse es en el cuello uterino, ¿no? Si incluso hay presencia de algunas patologías, ¿no? Entonces, a través de exámenes, evaluaciones y entre otros más, ¿no? Bien, esto, este útero, incluso los ovarios, están ligados, incluso se sostienen dentro de lo que es la pelvis, a través de ligamentos que la sostienen de manera firme. Uno de ellos es el mesosalpinx y otros más, ¿no? Incluso bien irrigado a todo esto, esas estructuras, ¿sí? Incluso por una visión tipo radiográfica o de resonancia, podemos ver cómo está localizado cada uno de ellos, ¿no? Entonces, punto. Ahora, como tipo frase en este espacio, podemos dar a entender lo siguiente. Reconocer sobre las estructuras que funcionan en mi cuerpo es parte del autoconocimiento. Eso es como una frase que sí o sí considero que lo tiene que llevar en la memoria, ya que conozco cómo soy, cómo funciona, porque a veces incluso no es el mismo funcionamiento, al menos el mismo ritmo de una persona a otra, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas maneras, incluso cuando vemos en el punto de autocontrol, o incluso ya sea emocional o conductual o en otros puntos, bueno, conociéndose a sí mismo, podemos dar, ¿no? Incluso cuando vamos a atendernos, una mayor explicación, incluso la precisión en las cuales se va a atender va a ser efectiva, ¿no? Muy bien. Algunos puntos más que les he agregado, incluso le pueda ser de ayuda este material, cómo es este proceso, este ciclo, ¿no? La cual es, incluso podemos ponernos, entre comillas, como una idea, ¿ya? O como un tipo caso, de esta manera. Con mi pareja tal, con se llama
tuvimos el acto hace unos días, ¿no? Poniendo como un caso. Viene como un clásico, generalmente en los jóvenes, ya, bueno, pastillas siguientes, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta que si bien este es un uso solo netamente de emergencia, otros lo usan como incluso como caramelo, ¿no? La cual está muy mal. ¿Por qué muy mal, no? Uno, porque si bien este tiene una alta carga, o al menos va a generar una alta carga hormonal, incluso al fin y al cabo quien va a sufrir todos los efectos es tu útero. Y esto, al decir ello, altera todo tu ciclo menstrual, ¿no? Y las reacciones que puedas tener, incluso sintomáticas, lo vas a notar muy evidentemente, ¿no? Ahora, ¿en qué momento es preciso tomarlo? Incluso, ¿en qué momentos, eh, cómo sabemos si es que ya se fecundó o no, ¿no? O en qué momento ya se implantó prácticamente. Generalmente, para que el espermatozoide llegue a fecundarse, e incluso para el periodo que llegue para implantarse, transcurren 7 días. O sea, es como decir, al séptimo día, a la semana, bueno, va a ocurrir más o menos ese hecho. Y generalmente cuando tomamos la vacuna, no es al momento, ¿no? Incluso cuando va a hacerse la prueba de embarazo, casi, digamos, al día siguiente o a horas, obviamente que va a salirte negativo, ¿no? Es como esperarse a 2 a 3 días para que sea evidente a través de esta prueba si hay embarazo incluso o no, ¿no? Entonces, son criterios importantes a reconocer. A ver, creo que tuvimos una pregunta o ya, ok. Es dentro de todos esos criterios que es fundamental mencionar, ¿no? E incluso como les comentaba anteriormente, ¿no? ¿Cómo es este proceso de que se va a fecundar el espermatozoide con el óvulo? Acá lo podemos apreciar, ¿no? Capa por capa, incluso hasta que uno ingresa prácticamente, ¿no? Después de haberse liberado todo ello. Y eso es en el proceso de implantación. Claramente, para que llegue a este espacio, han pasado 6 a 7 días, pero ya para que un proceso quizá ya empiece a madurarse, e incluso en ese espacio llegan a formarse las capas embrionarias, ¿no? O sea, las cuales conocemos como mesodermo, endodermo y ectodermo. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque a través de esas 3 capas va a desarrollarse todo lo que es tu parte de tu organismo, ¿no? La parte ectodermo generalmente son las partes más externas, ¿no? Incluso cuando hablamos de tipo de la piel, incluso de parte que es del cabello u otra. El mesodermo, ¿no? Parte de lo que podemos decir incluso del componente muscular o la parte de los medios internos va a estar ahí. E incluso de la parte endodermo generalmente está asociado con una formación con los órganos viscerales. Cuando hablamos de órganos viscerales, bueno, a simple toque podemos decir, bueno, estómago, vías digestivas y otros más, ¿no? Que están asociados. Entonces, ya el desarrollo incluso inicia desde ya, ¿no? Incluso cuando hablamos o consideramos el criterio de vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál tiene vida? Poniéndolos así como una bandeja. ¿La bacteria tiene una vida? ¿El virus tiene vida? Podrán decirme que los dos tienen vida, ¿no? Pero la bacteria efectivamente tiene vida, ¿no? Es un componente, incluso de tipo unicelular, en la cual va a realizarse. Pero en cambio no, el virus no tiene vida, es un complejo supramolecular, molecular, ¿no? Es como decir, esa estructura ingresa, se aloja, incluso se resguarda, pero no tiene vida. ¿Qué sucede o sea, para que llegue a suceder una infección viral, ¿no? No es porque propiamente llegó y desarrolló, no. Hubo mecanismos los cuales favorecieron ese sentido.
es como un poco de, ¿no? Por ejemplo, poniendo un poquito de contexto, ¿no? Si este virus tiene, como se llama, una capa que la recubre, incluso esta capa tiene glucoproteínas, es como decir que son como unas piezas clave, o sea, que tienen en su pared celular y que esto está asociado ¿cuál? Con otro de la célula, porque también las células tienen glucoproteínas. Este tipo de encaje, ¿no? Es lo que va a ser como prácticamente es el mensajero que va a generar palabras, ¿no? Quizás no se me comprenda en ese sentido, de que si llevan con la llave correcta un mensaje, vamos a decirlo de esa manera, la cual le presenta al ribosoma, al núcleo celular, para como una autorización para que se multiplique bajo este tipo de formato. Y entonces empieza toda esa cadena de infección, ¿no? Un poquito para que puedan entenderme en ese sentido. Entonces, extrapolado, ahora regresando acá, esto sería incluso que no tuviera vida, ¿no? Entonces, la vida prácticamente, porque no solo estamos hablando de células, ¿no? Muy bien. Ahora, un poco de lo que es del desarrollo embrionario, así a toque general, si bien pasa por procesos, incluso cada uno tiene una etapa, un desarrollo especializado, incluso ya parte de las estructuras lo podemos apreciar en cada uno de los estadios, la formación del corazón, el hígado, incluso cómo poco a poco empieza a desarrollarse los miembros inferiores, pero también podemos ver, ¿no? A través de bueno, al menos apreciamos en esas imágenes, por ejemplo, de 5 semanas. Es como decir equivalente a un mes con una semana, ¿no? Al primer mes con una semana ya notamos cambios incluso de un desarrollo de existencia de vida. A las 8 semanas es un equivalente a decir a 2 meses ya incluso podemos notar que tiene ya cierta figura humana, ¿no? Y de manera consecutiva, ¿no? Prácticamente. Muy bien. A ver, hasta ahí, antes de seguir continuando, ¿hay alguna pregunta que quizá no le quedó claro? Quisiera conocer su punto de vista. Incluso, ¿no? Podemos ampliarlo, ¿no? En ese sentido. En caso no lo hubiese, igual de todas maneras seguiremos atentos acá a los mismos comentarios o incluso si es que se levanta la mano para tomar la palabra, ¿no? O sea, prácticamente activando su audio. Muy bien, ahora respecto a lo que es la misma fisiología, incluso el ciclo menstrual, bien vamos a tocar lo que es lo que abarca parte de la menstruación, incluso todo este fase, ¿no? Que es de cómo cambia el endometrio en cada uno de los puntos y cómo lo relacionamos con la ovulación, ¿no? Cuando desde el momento que fue liberado el óvulo y que todas estas fimbrias que de parte del infundíbulo de lo que es la trompa, el falopio, va a conducir a llevarla, ¿no? Para este proceso de fecundación que bajo esa intención lo lleva. Pero claramente cada mes no hay un encuentro y termina deslizándose incluso a través de la menstruación. Entonces, comprendemos de esta manera que este es un proceso fisiológico complejo que ocurre en mujeres de edad fértil. Muy bien, a través de la maduración de los gametos femeninos, que son los mismos ovocitos, o como decirlo de cierta manera, como el óvulo, incluso tipo secundario. A través de la ovulación y incluso todo esto pasa, ¿no? Por un proceso de incluso de maduración al nivel del endometrio e incluso por lo que podemos llamarlo como una descamación. Tenemos ahí al ovario. Cada una de las estructuras que las componen
desde los mismos folículos primordiales, o sea, de la parte más matriz, o incluso la parte, si lo vemos al nivel de desarrollo humano, la parte más infante y poco a poco cómo madura, ¿no? De esta manera, como haciendo una la pregunta, los óvulos ya están incluso antes del nacimiento o es que recién empiezan a aparecer a la edad, o sea, prácticamente a la menarquía, o sea, la pubertad. Es una pregunta al aire que es necesario incluso conocerlo desde su punto de vista. ¿Cómo lo llevan, no? Prácticamente. A ver, comentarios fast ahora mismo. Vamos. Ya sea, ninguna respuesta es incorrecta, pero lo que podemos hacer es al menos complementar la información respecto con SEMA en este punto, ¿no? Incluso darle a conocer cómo es este manejo también. A ver, creo que, o empiezo a llamar al azar. Mm, ya. A ver, vamos a llamar al azar, ¿ya? A ver si están atentos. Ah, Grace Ángeles. Mm, bueno, creo que estará ocupado. Vamos a hacer eso. Esperemos que esté ocupado. Bueno, quizás pueda haber cierta timidez u otro, no hay problema, ok. Pero de esa manera, al menos, si bien ya hay un número definido de ovocitos que están dentro del ovario desde el nacimiento, incluso son contados, y a medida que va creciendo lo que va a ser una señorita, incluso una adulta, de manera continua, cada uno va a irse liberando, ¿no? De cada uno de los ovarios. Cada uno va a irse liberando hasta llegar hasta una etapa donde que incluso podemos decirlo de cierta manera, desde la edad más temprana de que empieza a ovular, a liberar esos ovocitos de mayor calidad y a medida que pasa el tiempo, para así decirlo, dentro de la etapa de la menopausia, bueno, esta calidad ya va descendiendo, ¿no? Incluso es más baja. Es por ello que se menciona, ¿no? La edad fértil ¿no? Es entre los 20, incluso hasta los 25 años, ¿no? O incluso por así decirlo, el momento propicio. ¿Qué sucede después? Incluso cerca de los 40 para los 50 años. ¿No puede embarazarse? ¿No puede tener hijos? No, no se trata de eso, sino es que si bien ya las condiciones orgánicas no son las mismas cuando es joven, incluso el mismo óvulo no es de la misma calidad, hay cierta tendencia de que pueda tener efectos, ¿no? Mismos en el desarrollo del bebé, ¿no? Claramente, o sea, puede estar relacionado con la aparición de una enfermedad tipo congénita o enfermedades incluso ya sea musculares, motrices y otras, ¿no? Las cuales uno cuando se plantea o incluso planifica es lo menos que puede esperar, ¿no? ¿Y por qué digo arraigado a nivel orgánico? Si uno no mantiene una buena alimentación, un buen estilo de vida, incluso otros condicionantes que puede tener, por ejemplo, alguna comorbilidad, ¿no? O sea, con alguna enfermedad previa que le pueda ser como contraproducente, bueno, entonces incluso esto involucra como un riesgo de vida, ¿no? Entonces ahí hay que evaluarlo de manera continua, ya que ahí vienen todos los controles de manera seguida, ¿no? Si tiene hipertensión, si incluso vamos a ver algunos antecedentes anteriores, ¿no? Ya sea en su familia, con el desarrollo de alguna enfermedad y sucesivas, ¿no? Muy bien, aquí les podemos mostrar lo que es parte de cada uno de ellos, lo que es la formación del endometrio en cada una de sus etapas. Encontramos bien en la fase proliferativa, una fase secretora e incluso una fase menstrual. A la parte de la fase menstrual es donde sucede este proceso de descamación. Muy bien.
Este proceso de descamación, incluso que se va a liberar parte del endometrio debido a efectos hormonales, ¿no? Como parte de este ciclo, al no encontrarse o incluso al no haber una implantación, se renueva eh, cada cierto tiempo, ¿no? Y esto tiene a raíz, ¿no? Del eje hipotálamo gonadal, ¿no? La cual aquí quien manda es el hipotálamo a través de las hipófisis, ¿no? Y un poquito del esquema general que podemos apreciar lo tenemos aquí, ¿no? Cómo va a estar relacionado en cada uno de esos puntos. Tenemos una fase proliferativa, ¿sí? Que bien es como la parte inicial después de que se haya liberado eh, a través de la menstruación, ¿no? En las cuales este tiene que ser de tipo fluido, no tiene que estar tanto de coagulado u otro, ¿no? Claramente hasta cierto tiempo. Y tampoco no es que dentro de este mito que va a ser todo un gran chorro, ¿no? No es así, ¿no? Porque ya sería dentro de unas alteraciones que ocurren a determinadas situaciones y también son signos de alarma, los cuales para ya, ir, ¿no? Y atenderse, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Muy bien. Por ejemplo, en la fase proliferativa entendemos lo siguiente, como la moderación de folículos primarios o secundarios para finalizar con la formación del folículo maduro o de Graf, la cual está regulado por la alza de receptores para la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y acá también vamos a ver la presencia de gonadotropinas. ¿Por qué te menciono todo esto, no? O quizás ni siquiera puedas comprenderlo a claridad. ¿Qué importancia tiene, no? Empecemos con las gonadotropinas, porque los dos anteriores que te he mencionado que es de tipo hormonas influyen durante todo ese proceso al nivel de la ovulación, pero la gonadotropina tiene una importancia no solo en el momento, sino cuando se va a hacer incluso los test de embarazo, lo que van a ver, como se llama, para detectar si una mujer ya está en gestación o no, es en base, ¿no? A la gonadotropina, ¿no? Prácticamente lo conocemos como la HCG, ¿no? La hormona gonadotropina coriónica humana, ¿no? Entonces, a través de esta hormona que va a detectar su presencia o no, generalmente en grandes cantidades, significa, bueno, positivo, ¿no? Justo, saliste positivo para tu gestación, ¿no? Bienvenido al nuevo mundo que sería el nuevo ser, ¿no? Claramente. En la fase secretora, ya esto ocurre tras toda la ovulación. Aproximamos, ¿no? Que es el día 14 de cada ciclo de cada persona, de cada mujer, ¿no? Hasta un periodo aproximado del día 28. Esto se desarrolla a través mismo del cuerpo lúteo que podemos apreciar dentro de cada uno de ellos, lo que va a ser posteriormente liberado a través del ovocito secundario, lo cual eso tiene una característica de producir estrógenos y progesterona. Y generalmente tiene una actividad máxima hasta los 8 días, ¿no? Entonces, vemos cómo ya esto también va a ser relacionado en el momento de cada una de estas glándulas endometriales y para su posterior recibimiento de lo que va a ser el ovocito, ¿no? O incluso lo que va a ser el fecundado. Muy bien, algunas características ya generales como para pasar a los temas como tal. Es bien la misma menarquía, que es un promedio de 12 años en los cuales inicia, pero eso no es como un término o una edad definida, sino esto inicia generalmente antes, incluso hay casos desde los 5 años empezó ya con menstruar o incluso ya a ovular, pero eso no significa, bien, indicas tu fertilidad, pero eso no precisa de que a esa edad tengas que embarazarte, ¿no? Tu cuerpo no se ha desarrollado como tal para sostener otra vida, ¿no? Entonces, ahí vemos todos esos criterios, ¿no? Incluso el mismo hecho de ética, mismo hecho de derechos
y el mismo hecho de que, ¿por qué a corta edad, no? Entonces, viene todo este proceso, ¿no? Algunas características del flujo menstrual generalmente tiene un periodo de 3 a 7 días y la cantidad aproximada es entre 35 mililitros, las cuales se insta que eso no sea mayor de 80, ¿no? Cuando todos esos temas ya te atiendes, que es en el servicio de obstetricia, sí o sí te vamos a preguntar, ¿cuándo fue tu última fecha de regla? ¿Cuándo fue eh, el número de relaciones, ¿no? Entre otros más, que va a ser importante cómo va llevando tu estilo de vida al nivel sexual, ¿no? En lo cual es importante para poder conocer más cómo vamos a afrontar ante determinadas situaciones que se nos puede presentar y cómo de manera efectiva vamos a trabajarlo en conjunto, ¿no? Ya que si bien la mujer que acude es por ayuda, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? Prácticamente en cada situación distinta, prácticamente, ¿sí? Alteraciones tenemos desde la dismenorrea, amenorrea. ¿Qué quiere decir amenorrea? Amenorrea prácticamente es como decir en simples palabras, ante la ausencia de la menstruación, ¿no? Uy, no me ha llegado, ¿no? En ese mes o en el otro, entonces, ¿a qué se debe? U otro. Bueno, ¿no? Son criterios que llaman a la alerta, ¿no? O incluso cuando se dice, no me ha llegado, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No me digas que ya estoy con... Entonces, viene toda una preocupación y lo primero que asocian es con embarazo, pero eso puede estar relacionado a otro, ¿no? Que quizás puede ser un poco mayor también en su criterio de gravedad, pero eso se determina a través de las evaluaciones y exámenes, ¿no? Para confirmar esos hechos, ¿no? La menorragia o incluso la oligomenorrea o la polimenorrea son relacionados, pero ya generalmente, ya sea por la cantidad o incluso cómo estos se van a presentar, ¿no? A una diferencia de que un estado antónimo a la menorrea, la metrorragia es cuando ya prácticamente es en cantidades, ¿no? Exorbitantes. Incluso acá también es un riesgo, ¿no? Porque cuánta es la cantidad que se libera de sangre, que esto ya la mujer podría estar llegando a un estado de anemia, ¿no? O incluso a niveles críticos. Puntos importantes que ya involucra todo el organismo, ¿no? Y se tiene que tener los cuidados y atenciones pertinentes a tiempo, ¿no? Muy bien, llegamos a métodos anticonceptivos, ¿sí? En métodos anticonceptivos hay mucho que hablar, demasiado. Primero que nada, los métodos anticonceptivos es una tarea de dos. No es que yo solo me debo de cuidar, ¿no? O sea, viendo desde la posición femenina, yo solo me debo de cuidar, ¿no? Y da este detalle de que a nivel comercial la gran cantidad de productos o que se suele ofrecer está orientado a, ¿no? Pero al menos hay un uso común, ¿no? Que es el mismo preservativo. ¿Por qué digo de uso común? Porque no es, si bien es el más usado, ok, pero incluso al ser más usado, hay muchos casos de los cuales, bueno, sucedió. ¿Por qué? Uno, la inadecuada colocación, ¿no? De estos preservativos, porque incluso de estos hay del tipo masculino y femenino, ¿no? Eh, entonces, incluso podemos decir para los gustos y sabores de todos los colores, con formas, con sensaciones, no sé, con espuela, etcétera, ¿no? Para el uso que quizás puedan darle, ¿no? Pero bajo todo ese sentido, entonces, esto es parte de, ¿no? ¿No? Del autoconocerse no solo consigo mismo, con la otra persona, porque no todo es para uno que debe, ¿no? Si bien ya como mujer, ¿no?
pueda cuidarse a través de un método ya sea hormonal, ¿no? En hormonales hablamos incluso del implante subdérmico que se coloca en el brazo, o también podemos hablar también de ampollas, ¿no? Del mes, del trimestre, o también incluso del mismo DIU. O sea, podemos, en simples palabras, es un dispositivo intrauterino, ¿no? O tal vez más conocido, ¿no? Por ahí es el té de cobre, ¿no? Aunque sabemos que no solo hay de cobre, sino hay de plata y otras más, ¿no? Otras variantes. Incluso hay de tipo no hormonal de esos DIU, eh, ya que hay una variedad. Pero el punto es ese, ¿no? Todo ello se suele ofrecer a través del mismo servicio que es en planificación familiar de parte de obstetricia, ¿no? Un servicio de obstetricia. Es como decir, desde tu mismo centro de salud cercano, te acercas al servicio de obstetricia bajo el criterio, ¿no? Para planificación familiar, que no necesariamente puede ir la mujer, sino también el mismo varón para informarse, para que él se pueda cuidar, incluso para que ya que estos preservativos son de manera gratuita que te suele ofrecer, ¿no? Claramente, bajo toda esta consejería y orientaciones, cómo va a ser todo este proceso, ¿no? Ya que podemos ahora englobarlo toda esta frase, ¿no? La planificación familiar no solo se trata de cuántos hijos vamos a querer tener, sino además que esto se ve cómo me voy a proteger de manera dual, ¿no? Cómo voy a protegerme a mí como persona y a a mi pareja. ¿Por qué digo proteger? Porque es el preservativo el principal que nos protege ante enfermedades de transmisión sexual y de infecciones de transmisión sexual. Hacemos un recuento de varios, ¿no? Incluso hay varios populares, ¿no? Uno dirá con sema, pero yo me cuidé, pero con sema, o quizás fue mi pareja. Incluso llega una discusión entre ambas partes, como la culpa quién tuvo, ¿no? Entonces, ni siquiera eso debió ni tocarse, ¿no? Prácticamente incluso puede relacionarse con una infidelidad, entonces otras más. Pero eso tal vez solo se relacionó o incluso solo fue parte de un, un inadecuado autocuidado, ¿no? Pese a una relacionado con una infección u otra, ¿no? Que pudo relacionarse o asociarse a él, ¿sí? Si bien es parte del proceso, pero es importante también mencionar, ¿no? Ahora, los métodos anticonceptivos tenemos varios, ¿no? Aunque, mira, para ser preciso, y te lo voy a recalcar cuántas veces sea, eh, el levonorgestrel, o conocido como la pastilla del día siguiente, no es un método anticonceptivo. Reafirmo, no es un método, solo es como uno de uso de emergencia. ¿Por qué existe? Ante casos que suceden de violación de las niñas u otro, la intención es que para aquellos no es llevar un embarazo de esa edad, incluso interrumpe, no sé, prácticamente todo el desarrollo de vida que va a tener, ¿no? Incluso frenar varios de quizás de su objetivo futuro y no tanto porque haya sido decisión suya, ¿no? Son situaciones extremas, son situaciones específicas y puntuales. Entonces, es importante aclarar ello. Además, ya, tanto, no, bueno, llegaste a usarlo, ok, bien, pero ten en cuenta de que máximo, y eso estoy diciendo, bueno, máximo de máximo, 2 veces al año. Digamos que la primera que haya sido enero, no, no, mejor febrero, ya sabemos en qué situación. El otro punto es de que, ya, bueno, lo usaste ahí, tuviste todos los efectos menstruales de tu útero, todo. Ok, bien. La diferencia, o sea, para que, bueno, puedas volver a tomar aquella pastilla, aunque se recomienda incluso de 7 meses a más, ¿no? O sea, lo más alejado posible, mejor, ¿no? No junto, no seguido, ¿no? Y ahí poco a poco vas a notar, ¿no? Porque desde el primer día que ya lo tomas, los efectos posteriores
de manera progresiva ya lo vas a ir sintiendo. Y llega a la consulta, que me pasa otro, bueno, se da a entender, incluso se le explica de manera breve a qué se debió, incluso cómo es este proceso, ¿no? O incluso qué consecuencias puede traer, ¿no? Porque sí trae consecuencias. Muy bien, bajo la alerta y mensaje, incluso un poco de susto, vamos a ver, ¿no? Cada uno de estos puntos. A ver, dice, ¿para qué sirve la pastilla del siguiente? Pastilla del día siguiente, desconozco bastante bien. Muy bien, estamos aquí también para aprender. Muchas gracias por tu pregunta, eh, Carlos Caima, ¿sí? Ahora, la pastilla del día siguiente, bien, a ver, hemos tocado anteriormente el tema de fecundación, en qué momentos, hasta incluso el espermatozoide, en qué momento, cuánto demora en implantarse, o hasta en qué momento puedo decir de que ya está llevando una gestación, ¿no? Y a través de pruebas de embarazo, ya, bueno, salirse aprobada, ¿no? Positivo. Entonces, de esta manera, una vez que, si bien suceden casos de diversidad de circunstancias, eh, no desea, a pesar ya de esta implantación, incluso ya se detectó que llevas un embarazo, no seguir con el embarazo, querer, como se llama, frenarlo, porque esa es la palabra, es frenar el embarazo, detenerlo incluso, de- eh, aunque este término pueda ser ya muy tocado, pero sería como parte de un aborto, ¿no? Eh, el hecho de frenarlo viene de que ya, bueno, no se continúa con el desarrollo embrionario y fetal, ¿no? De manera espontánea, a través del consumo de estas pastillas. Dice, creo que el implante solo se puede poner cuando uno está menstruando. Claro, o sea, exacto. Sí, se coloca generalmente cuando estás menstruando. ¿Por qué? Es como decir, es tu punto de inicio, ¿no? Muy bien, menstruaste de tal fecha a tal fecha. Bueno, de a partir de esa fecha podemos considerar como día uno, ¿no? Desde que te colocas el implante, ¿no? Ahora, esto tiene una alta carga hormonal, empieza por ahí, por lo que los efectos en tu cuerpo sí se van a notar. Ahora, ahí viene todo un detalle, ¿no? Que, bueno, a mi amiga tal, ¿no? Empezó a subir de peso, o mi otra, ¿cómo se llama? Amiga tuvo, ¿cómo se llama? ¿No? O sea, tuvo cierto sangrado, o quizás tuvo quizás algún dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo lo manifiesta de distinta manera, pero eso no significa que todo ello vaya a aplicarse a ti, porque incluso a otra, como se diría, uff, le quedó, le asentó, o sea, se adecuó a tu cuerpo y le quedó chévere. Porque cada método es, o sea, incluso para optarlo, no es porque yo quiero este y punto. No, se hace una evaluación previa. O sea, se ve si este es el adecuado o no. Y si es que no, bueno, hay que cambiar de método. ¿Por qué? Si bien consuma cuerpos distintos, organismos distintos, funcionamiento distinto, a algunos le cae sí, a otros no, ¿no? Ahora, lo que es del implante que también tiene un periodo de tiempo, que generalmente también es de 3 años, hay también un tipo y hay otro de 5 años, ¿no? Entonces, según cada tipo, vamos a ver cómo vas a verse sus efectos. Y también desde el momento que te aplicas a las semanas, tiene que monitorearte cómo va y al mes y seguir controles de manera continua, ¿no? Porque no es dejarlo así nomás, ¿no? Es parte de. Ahora, un poco regresando al tema del día siguiente, es como frenar todo este continuo de lo que es de desarrollo embrionario, e incluso ya sea las semanas o incluso al mes, lo toman, ¿no? Para querer, o sea, ¿no? No continuarlo. Uno que es muy conocido, un tipo popular, es de que, bueno, la pareja no quiere hacerse responsable
o de que al menos está relacionado con temas económicos, sociales, o incluso con problemas internos familiares, de la no aprobación de tal situación, o incluso no está en etapa escolar, que sucede muy a menudo. Entonces, como para que no lo siga frenando, ¿no? Ya sea en su desarrollo personal o incluso ya que tiene metas u otro, suelen acudir, ¿no? Entonces, es, dentro de esos medios suelen aplicarlo o usarlo, ¿no? Como decía en un inicio, hasta incluso lo toman como caramelo, entonces, las cuales los efectos a nivel orgánico o al nivel de su, bueno, a lo largo ya lo va a ver cada una de estas consecuencias. Muy bien, vamos a tocar cada uno de esos puntos. En métodos temporales tenemos a los preservativos masculinos y femeninos. También tenemos las pastillas anticonceptivas, ¿no? Prácticamente son como de manera que se toma de manera diaria, ¿sí? O sea, tú lo tomas, te protege, ok, o sea, es como decir, te está cuidando, pero el día que no tomas también, bueno, atenta a los riesgos en caso si tengas alguna relación, ¿no? Eh, a ver, tenemos acá. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias, Soleil, por haber. Espero que te haya servido un poco más de lo que te he explicado, ¿sí? Incluso para todos, prácticamente, ¿no? Conocer un poco más de todo este concepto, ¿sí? También tenemos las inyecciones, o sea, como mencionamos, del tipo de ampolla del mes o del trimestre, que también, ¿no? Practican bien, prácticamente, o sea, pasa por mismo servicio de obstetricia y se ve qué método, ¿no? Se va a hacer de mayor eficacia en tu cuerpo, ¿no? O sea, primero se inicia con, se te pregunta con cuál quisieras iniciar, ¿no? Y va a haber una monitorización continua si está yendo acorde, ¿no? Si tiene más efectos negativos que positivos, bueno, creo que es recomendable cambiar de método, ¿no? E incluso si surgen dudas o notas cambios, o sea, incluso bruscos o muy detallados, eh, acudir al mismo servicio o incluso a la misma atención va a ser importante. ¿Alguien tiene el audio prendido? A ver, ya, creo que ya lo apago. ¿Está bien? Gracias por repararlo. Y de manera sucesiva. Tenemos también tipo parches, tenemos el anillo, tenemos el DIU, como mencionábamos, que es un dispositivo intrauterino. El implante subdérmico, ese es su nombre como tal, en las cuales tiene progestina o progestágeno, ¿no? Eh, que es parte de una hormona. Lo que es métodos permanentes es un tema también que es muy tocado, o sea, prácticamente, generalmente, no todos suelen recurrir a como un extremo, porque esa es la última fase, ¿no? El extremo de todo, ya que bien es como cortar estas vías, que en este caso a través de la ligadura de trompas, ¿no? Se corta, incluso se frena ese paso, prácticamente. Hay uno que otro que también se me preguntó en alguna vez, ya, pero después quiero tener hijos o embarazarme u otro. Ok, entonces hay que reconstruirlo. Bien, pues, a ver, intentémoslo, ¿no? Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo, ya que si bien puede haber algunos a través de la cicatrización, otro, incluso como una barrera se forme, no va a haber un pase como tal. Incluso el desarrollo mismo ya no va a ser igual. Entonces hay otro tipo de tratamientos en ese sentido. Incluso cuando hablamos de método permanente, el otro de los extremos es incluso que sucede a través de una histerectomía. Ese o sea, prácticamente estamos hablando que al útero. Hitomía es un corte. ¿Qué sucede? Que prácticamente se extirpan todo el útero, o sea, todo, y bueno, antes sin útero, incluso podemos decir, hay menstruación, no va a haber una posibilidad de que se desarrolle, ¿no? Al nivel en una gestación, ¿no? De tal manera, estos suelen recurrir generalmente cuando ya hay problemas orgánicos, antes ya sea miomas, quistes
o incluso una situación avanzada cancerígena, etcétera. Prácticamente son como situaciones extremas, pero sucede, ¿no? Es como vial mencionarlo, que hay casos que se llega a tal, ¿no? En caso de vasectomía para los varones, es el mismo corte, ¿no? O incluso cortar esta vía de los conductos deferentes. Es donde allí donde se procede, ¿no? Las cuales, a comparado de las trompas de falopio, que suele tomarse un poco más de tiempo en el proceso quirúrgico, en el caso de la vasectomía es rápido, ¿no? Al menos, ya que estas parte de lo que son estructuras reproductivas están más externas, ya que facilita un poco más el trabajo en ese sentido, ¿no? En las cuales también hay que tener precauciones, porque como todo proceso quirúrgico, hay que mantener los cuidados para que no haya una infección como tal. Dos, si es que se le ocurre, porque sucede, ¿no? Continuar con una relación sexual de manera continua. Dijo, ya, me lo corté, no voy a tener. Mentira, todavía, porque tienes que esperar al menos mínimo un mes. Aunque yo soy más de la idea de que mejor un mes y medio o 2 meses, aguántate, ¿no? Eh, Porque conlleva durante todo ese proceso aún queda rezagos, ¿no? De estos espermatozoides dentro de las vías, ¿no? Entonces, digamos que sea a las horas o a la semana, intente de esa manera, lo más probable es que si la otra parte, o sea, la pareja, o incluso llegue a un embarazo, ¿no? Por más cuanto se haya cortado, ¿no? A ver, creo que tenemos una pregunta. Dice, ¿cuántos métodos anticonceptivos existen para los hombres, además de la vasectomía y preservativos? Nos pregunta Carlos. A ver, vasectomía es como la parte ya extrema, ¿no? A la cual es incluso anteriormente hemos visto cómo se promueve eh, este proceso, ¿no? También es el preservativo masculino. Si bien es de tipo que un método de barrera, o sea, prácticamente te protege para ambas partes, pero otro método de uso, e incluso de que se promocione como tal al nivel general, a nivel nacional, porque estamos hablando primero a nivel nacional, lo suelen estar restringidos, solo se limita a ello. Últimamente, o sea, prácticamente en ese último periodo de tiempo, ya se está viendo nuevos métodos, o sea, se están diseñando incluso para pronto su comercialización, métodos que las cuales pueda más para la parte masculina, ¿no? Ya que si bien, o sea, es como decir, dentro, te puedo soltar al aire, ¿no? Se están desarrollando incluso de tipo pastillas, pero para varón, ¿no? O incluso de tipo eh, inyecciones, ¿no? Pero sí, mientras que no todavía no esté autorizado para su uso acá en Perú, bueno, todavía no hay y solo nos atenemos a lo que tenemos a la mano, ¿no? Prácticamente. Puedo incluso decir todo eso de en esos momentos, ya en un futuro, quizás meses o quizás, ¿no? Al año, ya se apruebe, incluso se promueva de parte del mismo Estado a financiar este tipo de eh, productos, ¿no? Para uso público gratuito, porque de todo lo que te estoy mencionando es gratuito, ¿no? En un centro de salud, ¿no? Con asegurado del tipo, incluso de tipo SIS, ¿no? Seguro Integral de Salud, ¿no? Te acercas al servicio y bueno, a través de esta misma planificación familiar, que es parte del servicio, se te orienta cada uno de ellos, ¿no? Un proceso y los controles seguidos. En métodos naturales es necesario mencionar que también está el método del ritmo calendario, o sea, prácticamente es calculando las fechas entre la menstruación y la ovulación, incluso las etapas de si es fértil o no. Entonces, más por ahí va ese sentido. E incluso, ¿no?
hay que, lo ven a través de la misma viscosidad, ¿no? Que se suele tomar. Si es un poco más flexible, ¿no? Y no se corta, bueno, podemos determinar que, bueno, está propenso o al menos está ya en capacidad de reproducción. ¿No? Y hay otros días, otros más, ¿no? Incluso podemos decir, aunque no es poco conocido, pero sí los tenemos como concepto previo, a priori, es el método de la amenorrea de la lactancia. Aunque también acá sería mencionarle como el método también de lactancia, incluso en proceso de gestación. Porque durante la gestación que suceda estos procesos coitales, ya llevas un embarazo, ¿no? No te vas a embarazar de nuevo porque prácticamente la parte de la cervix ya está bloqueado, ¿no? No va a haber un ingreso directo. Entonces, y esto también es como con un sumo cuidado prácticamente. No es que a cualquier etapa, o sea, del embarazo lo pueda realizar, sino de preferencia se coloca como, bueno, a partir del tercer trimestre, incluso esto le podría ayudar para lo que es como para el trabajo de parto, ¿no? Es como un proceso de estimulación. ¿Tenemos un audio prendido? ¿O me parece? Ya, en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué el método de la lactancia? Durante este proceso, posterior al parto, eh, cuando vaya con el proceso de eyección de la leche, ¿no? Que esto depende de la prolactina, o sea, prácticamente, va a haber un espacio de que todavía no va a menstruar, ¿no? Entonces, si no menstrua, incluso está relacionado también con el periodo de ovulación, ¿no? Para que una vez de nuevo vuelva a reiniciarse todo este ciclo. Es un espacio que incluso se podría decir que es corto, ¿no? Pero hay, para los cuales como tipo método, ¿no? Quienes se aventuren a este estadio, existen esas fechas. Como mencionaba previamente, esto generalmente, cada uno de estos detalles al nivel general y de manera especializada, se lo brinda en el mismo servicio de obstetricia. Lo que podemos apreciar en lateral es a través de psicoprofilaxis obstétrica. ¿Qué quiere decir? Que es a través de la misma gimnasia obstétrica, va a haber como un entrenamiento, ¿no? Para la misma gestante, para previo al parto. Es como decirlo en simples palabras, es como un estado de gimnasia, ¿no? La cual va a fortalecer todo lo que es el mismo piso pélvico para que pueda llevar un adecuado parto, ¿no? Incluso el hecho de decir el grado de dolor, incluso el estado de dilatación, ¿no? Poco a poco el mismo servicio suele ofrecer lo que es en campañas, incluso la misma atención integral, incluso participa dentro de la orientación a escolares, aunque también hay como barreras o criterios, otro que tenemos que tener en cuenta, pero es parte de esta fase, ¿no? Que en base a consideraciones se imparte, ¿no? Incluso a nivel general en cada uno de esos puntos. Recordando que si todo esto a nivel sexual, ¿no? Ya sea con la pareja o con otra persona, al menos consideramos esto es bajo consentimiento, ¿no? Claramente, con un consentimiento propio de tipo sexual, conversado, de acuerdo entre ambas partes, ¿no? Es como decir, sin una presión total, ¿no? Muy bien. Es por ello que tocamos este tema, consentimiento sexual. En consentimiento sexual es mencionarle cada uno de esos puntos. Ahora, ¿qué entendemos por consentimiento incluso y por qué es tan importante? Si bien podemos definirlo de esta manera, que es un acuerdo consciente y voluntario para tener una actividad sexual, implica un respeto mutuo y la libertad de decir no en cualquier momento. La palabrita del no tiene y juega un papel muy importante, ya que es debido al menos a generalmente a presión, ¿no? O incluso se considera, ¿no?
es mi deber de, uno se pregunta, ¿por qué es tu deber? ¿No? Uno, hay que respetarse unos mismos, tu propio cuerpo, ¿no? No necesariamente es un deber. Si tú consideras que te puedes dar este consentimiento, bueno, quiero entablar esta acción contigo, y si la otra persona también coincide en ese sentido, se procede, ¿no? Pero eso también no aseguro de que durante el proceso la pareja pueda decir que no, hasta ahí nomás, ¿no? Entonces también se tiene que respetar las mismas decisiones, porque de eso se trata, el respeto de cada uno, ¿no? Y no es tanto la imposición del otro, ¿sí? Dentro de esta importancia, generalmente es para promover las mismas relaciones saludables y seguras, dentro de un estado de confianza, de entendimiento y comprensión, ¿no? Además, ante todo ello, un marco más englobado es para prevenir también situaciones ya sea de abuso o violencia sexual. También existe, ¿no? Incluso dentro de un matrimonio u otro. Pero dirá, pero si es mi pareja u otro. No, si no es consentido, no, no es prácticamente, ¿no? Incluso se considera eso ya violencia, ¿no? Además, que esto ya ante todo protege la misma dignidad propia como persona, ya que no va a generar cierta perturbabilidad, ¿no? O intranquilidad, incomodidad como persona, ¿no? Ya que es importante dentro de este entorno seguro y que es parte fundamental de los derechos de cada persona, ¿no? De vivir su salud sexual de manera libre, ¿no? Con cuidados que le ayuden en ese sentido. ¿Cuáles son como requisitos para decir, bueno, te estoy dando mi consentimiento? Primero que nada, si hablamos al tema sexual, de preferencia, según la ley, el hecho de decir de qué etapa ya te consideras adulto o adulta, ¿no? En el marco legal, o en simples palabras, el hecho de decir a partir de mayoría de edad es un criterio, pero también el otro criterio es si es permitido, ¿no? Porque, ¿por qué hablamos esto? Si bien en la realidad nacional es en base legal, ¿no? Pero hay otras realidades que no tanto se basan en lo legal, sino un tanto a lo cultural, ¿no? Y un poco que podemos, incluso por historia, reconocer que suele haber estos matrimonios ya incluso acordados, ¿no? Con menores, ¿no? U otros, las cuales incluso podemos decir toda una serie de juicios, prejuicios, críticas, comentarios u otro, a pesar de que hay todo un concepto cultural, pero también como que también se evalúa, incluso se recomienda diferenciar etapas, ¿no? O respetarlas prácticamente. No es que yo esté de acuerdo, incluso yo soy de la idea, ¿no? Cada uno a su tiempo, porque esa es la idea, debido todo a su tiempo, ¿no? Ya que si bien tu cuerpo no está desarrollado de manera adecuada, incluso atenta con tu propia vida, ¿no? Si es que hay algún riesgo. Entendemos de esa manera. Otro de los requisitos es que si bien la persona que te va a dar ese consentimiento está lúcido, está consciente de que está diciendo que sí, ¿no? Incluso que ya sea en una fiesta u otro, el estar hecho conserva que no está de todo consciente de sus acciones, ya sea por efectos, ¿no? De consumo etílico, alcohol, o algunas sustancias nocivas. Entonces, no está como en la cordura de decir de sí, ¿no? A pesar que lo haya mencionado de tal manera. Y otro criterio que no debe ser bajo amenaza o alguna coacción, o al menos, como decimos, bajo presionado, ¿no? De algún tipo, ¿no? Y este consentimiento bien puede ser de verdad, o sea, prácticamente oralmente, así como te estoy conversando, un sí, ¿no? Bajo un acuerdo propio y de manera explícita, ¿no? Que diga, sí quiero, ¿no? O sea,
sí quiero llevar a esto contigo, ¿no? Porque no es como decir que te ponga todo un contexto, ¿no? O incluso un discurso que, pero no se entiende o incluso no se da a entender, ¿me está diciendo sí o me está diciendo no? Entonces hay que ser claros desde un inicio, ¿no? ¿Es un sí o un no? Prácticamente. Una vez que se está delimitando ese término, podemos ir conversando los demás puntos cómo va a ser, ¿no? Porque ese de alguna manera decirlo, es consensuado entre ambas partes. El hecho de decir no, incluso de afirmaciones certeras o incluso de permiso, es importante en ese sentido. Ahora, como les iba mencionando anteriormente, ¿el consentimiento puede ser retirado en cualquier momento? Obviamente que sí. En cualquier etapa, el consentimiento puede ser, por un momento se puede negar, ¿no? De que digamos, no, hasta ahí nomás, ¿no? Ya sea incluso no solo de tipo sexual, ¿no? O algún otro tipo relacionado que podemos haber dado cierta confianza en un determinado tiempo, pero hacer un alto es parte de tu derecho primordial, ¿no? Prácticamente como persona. Entonces, si es en un mismo acto, el hecho de decir hasta aquí nomás un alto, un par, ¿no? Se debe detener en ese sentido de la actividad sexual, ¿no? Porque si bien cuando se lleva este acto, significa que debe ser consensuado, no debe ser doloroso para ninguna de las partes, ¿no? E incluso, podemos decirlo de cierta forma, debe ser armónico, ¿no? Tranquilo, ya que el hecho de ya de generarse incomodidad, ¿no? Intranquilidad u otra situación adversa, bueno, ya es parte de, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta. ¿En qué situaciones podemos afirmar de las cuales el consentimiento no es válido? Principal, menores de edad, ¿no? Otras es que su estado de lucidez, ¿o no? O de cordura, por ejemplo. Y si está bajo presión u otro, también, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estas acciones, si son permitidas, es una responsabilidad de ambos que las asumen, claramente. Y si bien encima parte de eso, parte desde un mismo respeto propio, también, ¿no? Es necesario que una comunicación oportuna, efectiva, e incluso, podemos decir, liberando los tabúes, las ataduras, al menos sé con que tengo esta confianza, puedo abrirme de manera explícita, a decir cómo vamos a hacer esto, va a ser importante. Y si llevan una orientación o incluso un apoyo respecto a todos esos temas, entonces el impacto va a ser mayor. Muy bien, sí. Ahora, continuando lo que es parte de los derechos sexuales y reproductivos, vamos a tener que hablar un poco de lo que es el consentimiento informado, incluso la atención de la mujer en el proceso reproductivo. Primero, con un primer término, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento informado, tenemos que reconocer definición, ¿sí? Ya esto un poco se está aplicando en el sentido de un servicio asistencial, o sea, cuando asistes o solicitas como se llama cierta ayuda, ¿no? En el tratamiento de determinadas situaciones o incluso el mismo hecho de consejería o de prevención, ¿no? U otras más, ¿no? Las cuales hay una diversidad. Y para ello, cuando por ejemplo se va a realizar ciertos exámenes auxiliares o exámenes ya sea físicos, bueno, siempre hay un consentimiento informado, ¿no? Las cuales permito de que para poder realizarme cada uno de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, derecho cuando estás en un proceso de gestación. ¿Cuáles son tus derechos, no? Y cómo debes manejarlo, para, ya que bien estás en la libertad de decir sí o no, pero también que se te informe por qué, ¿no? ¿Por qué me van a realizar tal procedimiento? ¿O por qué? ¿O cómo es este
tratamiento que voy a llevar, ¿no? Y por qué específicamente quizás este método u otro. Entonces, es parte de, ¿no? Es tu derecho, prácticamente como persona, conocer cada una de esas partes. Ahora, como un contexto, y un poco utilizando la diapo, dice, la gestante tiene derecho a recibir información completa sobre su estado de salud, riesgos, beneficios y alternativas de los procedimientos y tratamientos que son propuestos bien por el profesional a cargo o incluso, ¿no? De que pueda ser sugeridos prácticamente. Y que con todo ello, con aquella información que se puede brindar como persona, de manera autónoma, puedas decidir de manera voluntaria, ¿no? E incluso si aceptas o no a someterte a estos procedimientos, ¿no? O tratamientos, en los cuales todo está basado en un respeto, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de un proceso de información y toma de decisiones, este es ya un proceso bidireccional, ¿no? En las cuales, si bien el profesional de salud brinda toda esta información clara, oportuna y veraz, o sea, basado en evidencia, es ahí donde como persona también uno tiene que analizar la información, si es que en algún momento no entendí o no comprendí de qué me está hablando. Quizá es que depende de diversas situaciones, incluso podemos decir como un contexto, podemos llegar cansados o otro con ciertos malestares, como que no soy tan atenta a él, ¿no? Eh, pero es el momento propicio para preguntarnos cuando si algo no quedó claro, ¿no? Entonces, esto debe ser respondido por el mismo profesional, ¿no? Que te estás atendiendo. Uno como profesional también tiene que ver, me está comprendiendo de lo que te estoy diciendo, entonces, como en esta dinámica entre ambas partes, se tiene que tomar la decisión, ¿no? De manera consensuada y que esto vaya a ser de manera libre, ¿no? Que tú decidas si procede o no. Y a las cuales uno debe respetar todo esto, cada una de las decisiones. Y eso también se basa prácticamente en un marco legal y ético, ¿no? Del consentimiento informado. Al menos en nuestro país se maneja de tal manera. Tenemos la Ley General de Salud sobre Derechos de los Pacientes, el Código de Ética y de Deontología, en este caso del servicio de obstetricia, cuando hablamos de todos esos temas de sexualidad, o al menos el concepto sexual, y normas sobre los derechos usuarios del servicio de salud. Y acá, en todo ello, vienen parte de los mismos derechos humanos universales y otros más que están asociados como puntos y pilares fundamentales dentro del cuidado y atención de cada persona, ¿no? En las distintas etapas de vida, ¿no? Uno que otros criterios que podemos mencionar ahí. Además, ¿no? Los ciertos criterios que debe tener, ¿no? Que tiene que ser una información actualizada, equilibrada, incluso, ¿no? Mencionarse los pros y contras, ¿no? Si de lo que voy a realizar, qué, qué beneficios te va a traer, pero qué efectos secundarios también te puede pasar, ¿no? Entonces, es parte de. Y el hecho de comunicarte toda esta información, o sea, que puede ser todo un extenso o quizás corto, que sea comprensible para ti, ¿no? Ya que acá suele haber cierto duda. Me dijo tal manera, pero no lo entendí, no lo comprendí mucho u otro, ¿no? Entonces quedan con esa duda. Incluso el hecho, ¿no? Cuando suele recetar, me dice cada 8 horas o dos, pero ¿es con agua o sin agua? ¿Es en ayunas o no? Entonces, creo que eso se pudo haber respondido en su momento, ¿no? Pero claramente, ¿no? O sea, siempre hay al menos un personal que pueda darte esa solución, ¿no? O una persona que la cual sí está capacitada en esos temas de decirte cómo es este proceso. Ya que el hecho de tomar los mismos medicamentos es otro. Cada uno tiene un manejo distinto, o sea, una forma de tratar distinta, ¿no? Muy bien. Y a pesar de todo ello, tenemos que generar un ambiente seguro, un entorno de confianza, un entorno seguro, ¿sí? Lo cual es importante. Ahora, cuando hablamos todo esto a nivel sexual u otro, el consentimiento informado, bien puede ser para cuando se hace en el control prenatal, o sea, durante tu embarazo,
sea a través de exámenes que se te vaya a realizar para monitorear cómo va y algunos procedimientos adicionales. El hecho cuando se te va a hacer consejería acerca la múltiple y variedad que existe de métodos anticonceptivos también, ¿no? Entonces, es importante reconocer cada uno de esos puntos, cómo vamos a aplicarlos, ya que va a ser parte de nuestro estilo de vida, ¿no? La cual es, nosotros queremos protegernos, pero también queremos cuidarnos. Incluso podemos decir, si vamos a planificar nuestro futuro, ¿no? Cuándo vamos a iniciar con una gestación o ya sea una maternidad o una paternidad también, ¿no? Es importante reconocer cada uno de esos puntos. Ya sea en procedimientos quirúrgicos o cirugías, se hace una mención clara de que si bien la persona está en riesgo, tiene complicaciones o incluso que esto atente a su vida propia o la que lleve adentro en ese sentido de lo que es el menor que está en formación, también, ¿no? Se hace en determinadas situaciones. E incluso, ¿no? Llegó el momento del parto o incluso después, ¿no? Si se va a hacer algunas evaluaciones o algunos exámenes o incluso se va a realizar algunas intervenciones, bueno, tiene que ser informado de que se va a proceder con él. Y en cada uno de la múltiple variedad, ¿no? De cada uno de ellos. Ahora, esto viene como una pregunta desde el mismo personal de salud, ¿no? ¿Cómo podemos establecer una mejor atención integral de la salud con la joven, ¿no? O con el joven. ¿Cómo hacemos? Entonces, estas dudas ya vienen de una necesidad, no solo como lado asistencial, como en el sector salud, sino esto también se relaciona desde el mismo estado, cómo maneja de manera logística cada uno de estos sectores, porque hablamos no solo de educación, sino también hablamos de a nivel administrativo, cómo se manejan los recursos para que esto llegue a cada rincón, ¿no? De los centros de salud o hospitales o cada una de las instancias necesarias. Y que si bien sucede, o sea, la enfermedad u otro, pero ¿cómo hacemos para prevenirlo, ¿no? A gran escala. Son medidas, son temas y así. A ver, ya. Tenemos un audio prendido, creo que ahí. No se preocupe, ya estamos acabándonos. Eh, ya en ese sentido, ya estamos por finalizar, no se preocupe. Algunas conclusiones que tenemos acá acerca del consentimiento informado. Es importante evaluarlas, revisarlas también y ver, ¿no? La cual es cómo vamos a afrontar en determinadas situaciones. Algunos derechos que tiene mismo la salud cuando llevas una gestación también, incluso cuando eres un adolescente también, ¿no? ¿Qué derechos también tienes? Porque también acá hay un dato. Desde los 14 años, tú te puedes acercar al centro de salud en el servicio de obstetricia y te pueden atender a ti, ¿no? Incluso sin la necesidad de ir acompañado ya sea de algún familiar u otro en el servicio de obstetricia y llevar todas esas orientaciones de manera oportuna y apropiada, ¿no? Bajo de un personal capacitado, ¿no? Que te va a decir, e incluso si hablamos en caso de métodos o planificación, también, ¿no? Es parte de, ¿no? A partir de esa etapa puede. Y eso no lo digo solo para la mujer, ¿no? Sino también para el varón, ¿no? Quiere conocer, quiere saber, o incluso hay una pareja de enamorados, puede ir también, ¿no? Incluso siendo joven, a informarse, a enterarse de todo este procedimiento, ¿no? Cómo protegerse, cómo cuidarse y así. ¿No? Es parte de. Y algunos riesgos también que conocemos, ¿no? Ante un caso de embarazo adolescente. En derechos sexuales y reproductivos, más está también, como hemos abordado anteriormente, acerca del mismo consentimiento, pero también el derecho mismo de conocer acerca de nuestra integridad física, cómo se compone mi cuerpo a nivel estructural, cómo funcional, cómo se relaciona con la pareja que vamos a llevar, que vamos a compartir, el hecho de decidir, que es el término apropiado, el hecho incluso de estar informado, el hecho de llevar una buena educación, el hecho de tener acceso a servicios de salud,
orientados a cada uno de ellos y que me sea accesible, ¿no? Entonces, si es limitado o frenado por algún tipo, incluso por situación económica, tenemos un problema allí, ¿no? Porque es tu derecho tener todo esto. El derecho de reproductivos igualmente, es casi similar. El hecho de decidir y de manera responsable cómo vas a ejercer, ¿no? Tu planificación diaria. Entonces, el hecho del acceder a métodos, el hecho de una atención adecuada, ya sea de manera preventiva o incluso durante su tratamiento, igualmente. Y bueno, creo que ante todo, muchas gracias por estar aquí. Agradezco su asistencia, su participación. Sí. No sé si hay alguna duda, pregunta que pueda ser respondida. Mm, No sé, pero al fin y al cabo, gracias por su presencia el día de hoy. Sé que nos hemos extendido un poco, quizás, pero ha sido puntual y muy rico para todos. Como les mencioné al inicio, acerca de las diapositivas, les voy a facilitar para que lo puedan revisar un poco más a detalle, le puedan servir también como una orientación para cada uno de ustedes. Claro que sí, Soledad, sí. Bueno, creo que ante todo, bueno, parte de la finalización. Mi nombre es Kleider Livias, al menos si puedo decir de cierta manera. Si quieren seguirme en mis redes, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, con mi propio nombre, ¿no? Incluso googleando, ¿no? Ahí con todo mi nombre completo encuentras, ¿no? Incluso información adicional de lo que hago, incluso realizo. Y si ya, bueno, dice Facebook o otro, Instagram, bueno, buscas mi nombre hasta TikTok, bueno, va a aparecer de cierta manera, ¿no? Cualquier pregunta, estamos allí. No me limito, la verdad, o incluso soy de la idea de que me pides ayuda o incluso algún tipo como material. Bueno, toma, aquí está todo, ¿no? Entonces ya depende de ti si cómo lo vas a manejar, ¿no? Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Cleider. Fue una charla bastante interesante.